Hola, hola, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Qué emoción volver a conectar con ustedes en este espacio donde el drama, el desamor y las traiciones son los reyes. Hoy nos sumergiremos en un tema que nos apasiona a todos, esas parejas que nos hicieron creer en el amor eterno y que de repente nos dejaron con el corazón hecho pedazos. Vamos a explorar esos momentos cruciales en las series donde el romance se desmorona, donde la pareja perfecta se rompe y donde los abandonos, especialmente por parte de las protagonistas femeninas, nos dejan gritándole a la pantalla. No se equivoquen, este será un viaje intenso, lleno de giros inesperados y emociones que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor y las relaciones. Pero antes de que nos dejemos llevar por la intensidad del drama, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Así que si les gusta este tipo de análisis y les apasionan las novelas turcas tanto como a mí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta forma estarán al tanto de cada vídeo nuevo y podremos seguir compartiendo juntos estas historias que nos tocan el corazón. Prepárense porque este viaje por el desamor turco está a punto de comenzar. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo donde el amor se pone a prueba, donde las promesas se rompen y donde las decisiones difíciles cambian el curso de las historias para siempre. Comenzaremos con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Senkal-Kapm o como la conocemos en muchas partes, Lofi Sindeer, Esta producción nos vendió la fantasía de una comedia romántica, pero nos mostró que incluso los cuentos de hadas pueden tener momentos oscuros. Desde el inicio nos presentaron a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con una coraza de hielo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su increíble química en pantalla, nos hicieron creer en un amor capaz de superar cualquier obstáculo. La premisa era sencilla pero efectiva, un acuerdo contractual que se convierte en amor verdadero. Eda con su espíritu libre y su pasión por la naturaleza, y Serkan, con su perfeccionismo y su frialdad inicial, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente. Su relación fue un torbellino de momentos divertidos, románticos y, por supuesto, dramáticos. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como esperamos. A medida que avanzaba la trama, los desafíos y los malentendidos se hicieron más frecuentes. Los acuerdos contractuales dieron paso a los sentimientos reales, pero también a las inseguridades y los miedos. Y fue precisamente en medio de esta montaña rusa emocional donde se produjo el famoso abandono, que hoy vamos a analizar. Todo cambió cuando Serkan sufrió un accidente que le provocó amnesia. La pareja que habíamos visto construir su amor con tanto esfuerzo y que había conquistado nuestros corazones, se vio de repente separada por un vacío en la memoria de Serkan. Eda se enfrentó a la dolorosa realidad de que el hombre que amaba ya no la reconocía. ¿Cómo reaccionar ante tal situación? ¿Luchar hasta el final por recuperar su amor o darse por vencida? Aquí es donde entra la polémica, la discusión que dividió a los fans. Eda, agotada por los intentos fallidos de reavivar los recuerdos de Serkan y ante la frialdad con la que él la trataba, tomó una decisión que muchos consideraron como una traición: decidió marcharse. Para algunos, la partida de Eda fue un acto de egoísmo y abandono, una rendición ante la adversidad. La acusaron de no luchar lo suficiente por un amor que, según ellos, merecía ser rescatado. Sin embargo, otros vieron su decisión como un acto de amor propio, como una necesidad de priorizar su bienestar emocional y su salud mental. Después de todo, ¿hasta dónde debemos llegar por amor? ¿Es justo mantenernos en una relación donde no somos reconocidos ni amados? Eda, en su momento de vulnerabilidad, optó por alejarse, una decisión que sin duda dejó un vacío enorme en la historia y en el corazón de los fans. Y ni qué decir de la historia real de Hande y Kerem, una relación que nació en la ficción y terminó fuera de la pantalla, dejando un vacío aún mayor en el corazón de sus seguidores. Pero el drama no se detiene aquí. Nuestro viaje por el desamor turco continúa con otra serie que ha sabido cómo jugar con nuestras emociones, **Zalim Istanbul, **o Ciudad Cruel, **. A diferencia de la dulzura de Lofi Sindeer, aquí nos encontramos con una trama llena de intrigas, secretos y conflictos familiares. La historia nos presenta a los Karakay, una familia rica y poderosa, y a los Yılmaz,
una familia humilde que se ve arrastrada a su mundo por una serie de circunstancias inesperadas. Con un elenco de actores de primera como Denith Gur, Mehmet Ozandolunay y Sera Kutlubey, esta serie nos sumergió en un universo de ambiciones y traiciones. Aquí el drama no se centra tanto en el romance puro, sino en las tensiones familiares y en las decisiones difíciles que deben tomar los personajes para proteger a sus seres queridos. Seher Yılmaz, la matriarca de la familia Yılmaz, es el corazón de esta historia. Una mujer fuerte y decidida que hará cualquier cosa por el bienestar de sus hijos. Su llegada a la mansión Karakay marca el inicio de una serie de eventos que pondrán a prueba su entereza y su lealtad. Y es precisamente en este contexto donde se produce otro abandono que nos dejó sin palabras. Sin entrar en detalles que les arruinen la trama, les adelanto que Seher se verá obligada a tomar una decisión desgarradora que afectará profundamente a una de las figuras masculinas más importantes de su vida. Este abandono no es impulsado por la amnesia, como en Love is in the Air, sino por la necesidad de proteger a su familia. Seher, en un momento de desesperación y ante la presión de las circunstancias, decide renunciar a un amor que, aunque profundo, se ha convertido en una amenaza. Este abandono, lejos de ser un acto egoísta, es un sacrificio, una muestra de amor incondicional. Sin embargo, no deja de ser doloroso, tanto para los personajes como para los espectadores. La crudeza de Zalim Istanbul nos enseña que a veces el amor no es suficiente para superar las dificultades, que las circunstancias pueden obligarnos a tomar decisiones que jamás imaginamos y que los límites del amor pueden llevarnos a sacrificarlo todo. Este abandono es un recordatorio de que el amor, en ocasiones, puede doler y que la protección de nuestros seres queridos puede exigirnos renuncias que nos dejan el alma hecha pedazos. Pero nuestro viaje no termina aquí. Continuamos con **Kuzgun***, una serie que nos lleva a un mundo de misterio, venganza y amores imposibles. Bararduk y Burcu Biricik, en los papeles de Kuzgun y Dila, nos regalaron una historia llena de tensión y giros inesperados. Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia, busca venganza contra aquellos que destruyeron su familia. Dila, por su parte, es una abogada que se ve envuelta en la lucha de Kuzgun, pero que también tiene sus propios secretos y conflictos. El amor entre Kuzgun y Dila es un amor marcado por el dolor y el resentimiento. Su relación es un constante tira y afloja, un equilibrio entre la necesidad de venganza y el deseo de amar. Y es en este contexto donde encontramos otro abandono que nos dejó con la boca abierta. Dila, en un momento crucial, decide alejarse de Kuzgun justo cuando él más la necesita. La justificación, como en las otras series, es un bien mayor. Sin embargo, esta decisión es vista por muchos como una traición, un abandono doloroso que deja a Kuzgun vulnerable y con el corazón roto. Kuzgun nos muestra cómo el dolor puede afectar nuestras decisiones y cómo la búsqueda de venganza puede nublar nuestro juicio. Este abandono nos recuerda que el amor, por más fuerte que sea, no siempre puede superar el odio y que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. La serie explora cómo los sentimientos de venganza pueden destruir relaciones y hacernos tomar decisiones que lastiman tanto a los demás como a nosotros mismos. Finalmente llegamos a **Bir Zaman Lar Kukurova o Tierra Amarga **. Una serie que nos traslada a la Turquía de los años 70, donde el amor, la ambición y la lucha de clases se entrelazan en una trama apasionante. Hilal Altınbilek, Murat Ünal Gurgunes en los papeles de Zuleya, Demir y Yılmaz, respectivamente, nos sumergieron en un mundo de intrigas, pasiones y conflictos sociales. La historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que se ve obligada a huir tras cometer un crimen, es el eje central de esta producción. Su llegada a la rica hacienda de los Yaman marca el inicio de una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La relación de Zuleya y Yılmaz es el corazón de la serie, pero sus vidas se ven constantemente perturbadas por las acciones de Demir Yaman y otros personajes. En este contexto de intrigas y manipulaciones, se produce un abandono que nos dejó con un nudo en la garganta. Zuleya, empujada por las circunstancias y ante la imposibilidad de seguir con su amor por Yılmaz, toma una decisión que afecta profundamente su relación. Este abandono, como en las otras series, se produce en un momento de debilidad y vulnerabilidad de una de las partes y, como de costumbre, genera un debate entre los espectadores sobre si fue un acto de traición o un acto de necesidad. Tierra Amarga nos muestra cómo el amor y la ambición pueden chocar y cómo las circunstancias pueden obligarnos a tomar decisiones que nunca hubiéramos imaginado.
Este abandono es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente y que la vida puede llevarnos por caminos inesperados, obligándonos a tomar decisiones dolorosas que cambian el rumbo de nuestras vidas. Y así, llegamos al final de este apasionante recorrido por los abandonos más impactantes de las series turcas. Hemos visto cómo personajes como Eda, Seher, Dila y Zuleya, en momentos cruciales de sus vidas, se vieron obligadas a tomar decisiones que afectaron profundamente sus relaciones y que nos dejaron a nosotros con el corazón en la mano. Estos abandonos nos recuerdan que el amor no es un camino de rosas, que las circunstancias pueden obligarnos a renunciar a lo que más queremos y que las decisiones más difíciles son aquellas que cambian nuestras vidas para siempre. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el drama turco. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. No olviden dejarme en los comentarios cuáles fueron sus abandonos favoritos, qué decisiones les parecieron más justificadas y cuáles no, y qué series consideran que merecen ser analizadas en próximos vídeos. Recuerden que su participación es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y recuerden que el drama turco nunca termina, así que los espero en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, adictos al drama.